Hay una trampa que Trump construyó sin darse cuenta. Pasó un año presionando a la Reserva Federal para que bajara las tasas. Logró sacar a Jerome Powell y poner a su propio hombre, Kevin Warsh. Y ahora, justo ahora, la inflación está en el nivel más alto en casi 3 años. Y algunos dentro de la Fed están hablando de subir las tasas, no bajarlas, subirlas. Eso significa que lo que millones de familias en nuestra región estaban esperando, que los créditos, las hipotecas, el costo de enviar dinero a casa, bajara, puede no pasar, o puede tardar mucho más de lo que pensábamos. En los próximos minutos, te voy a explicar 3 cosas que los medios no están poniendo juntas. Primero, qué está pasando realmente con la inflación en Estados Unidos y por qué es más peligrosa de lo que parece. Segundo, cómo la decisión que tome la Fed en junio puede afectar el tipo de cambio, tus remesas y el costo del crédito en México, Colombia, Argentina, España y toda la región. Y tercero, 3 escenarios concretos. Uno optimista, uno peligroso, y uno que casi nadie está viendo, con fechas y números reales. Quédate hasta el final porque el tercer escenario es el que más me preocupa. Un joven que llevaba 3 años ahorrando para su primer departamento hizo los números esta semana. Con las tasas actuales, necesita 2 años más de ahorro, no porque gastó de más, sino porque el sistema cambió. Y no es un caso aislado. Mostrar dato: la inflación en Estados Unidos llegó al 38% en abril de 2026, la cifra más alta en casi 3 años. Fuente en Bureau of Labor Statistics. Abril 2026. Pero hay algo peor que ese número. Los precios mayoristas, lo que pagan los negocios antes de pasarle el costo al consumidor, subieron un 6% anual. En abril, fuente en BLS, PP y abril 2026, los economistas esperaban 49%. Fue casi 1,5 puntos por encima. ¿Por qué importa el índice mayorista? Porque lo que pagan las empresas hoy, lo pagas tú en 6 meses. Y hay algo más detrás de esos números que voy a mostrarte en un momento. Esta inflación no viene sola, viene de 2 lados simultáneos. Por un lado, la guerra en el Oriente Medio y el cierre del estrecho de Hormuz dispararon los precios del petróleo. Brent llegó a $128 en marzo. Hoy sigue por encima de 90. Fuente en VA, datos de mercado, mayo 2026, y cuando el petróleo sube, todo sube en transporte, logística, alimentos. Por otro, los aranceles comerciales. Aunque la Corte Suprema anuló los aranceles globales de Trump en febrero, siguen presionando los costos industriales. La Fed lleva más de 5 años con la inflación por encima de su meta del 2%. Fuente en Federal Reserve, abril 2026. 5 años, sin poder cerrar esa brecha. Y justo en ese contexto, con la inflación acelerando, con los precios mayoristas disparados, el Senado de Estados Unidos confirmó esta semana a Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Reserva Federal, el hombre que Trump eligió para bajarle las tasas. Y la primera pregunta que yo me hago, y que debería hacerse cualquier persona que tenga una hipoteca, un crédito o una familia que recibe remesas, es: ¿puede este hombre hacer lo que Trump quiere? La respuesta corta es probablemente no, y la respuesta larga es mucho más interesante. Imagina que eres el nuevo jefe de una empresa, pero el 40% de los empleados clave no están de acuerdo con tu visión. Eso es exactamente lo que enfrenta Warsh. Kevin Warsh tiene 56 años, fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. Pasó años después criticando al Banco Central, pidiendo lo que él llamó un cambio de régimen. Trump lo eligió precisamente porque prometió ser más abierto a bajar las tasas. Pero hay una trampa. La Fed no la maneja solo el presidente. Las decisiones de tasa las toma el Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, con 12 miembros que votan. Fuente en Federal Reserve, estructura FOMC, y varios de esos miembros, ante una inflación del 38%, no están hablando de bajar tasas, están hablando de subirlas. En la última reunión de abril, 3 miembros del comité insinuaron que su próximo movimiento podría ser una suba de tasas Nuyoji. Fuente en FOMC Minutes, abril 2026, el propio Jerome Powell, que ya no es presidente pero sigue siendo gobernador con voto, dejó la Fed moviéndose hacia lo que él llamó un lugar más neutral, quedarse quieto y alejarse de los recortes. Y hay algo que hace la situación aún más extraña. Énfasis: la primera reunión del FOMC bajo Warsh es el 16 y 17 de junio. Tiene menos de 5 semanas para entender qué pasa adentro de esa institución. Aquí está el dato que me parece el más importante de todo este análisis y que la mayoría de los medios no está conectando. Si llegaste hasta aquí, ya tienes más contexto que el 90% de las personas que leyeron el titular de noticias hoy. Cuando la Fed mantiene o sube las tasas de interés en Estados Unidos, ocurre algo que los economistas llaman el dólar vuelve a casa. El mecanismo es este: la Fed sube o mantiene tasas altas, los rendimientos en dólares se vuelven más atractivos. Eso significa que los inversores institucionales sacan capitales de mercados emergentes y los llevan de vuelta a activos en dólares. Y eso se traduce en el peso mexicano, el peso colombiano, el real brasileño, el peso argentino. Todos se deprecian frente al dólar, y eso encarece todo lo que esos países importan: energía, medicamentos, tecnología. Pero hay una segunda consecuencia que golpea
aún más directo. En 2024, casi 170.000 millones de dólares fueron enviados desde Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. El 80% de todos los flujos de remesas a la región proviene de Estados Unidos, fuentan Inter-American Dialogue en Banco Mundial 2024. En México, las remesas representaron el 35% del PIB en 2023, en El Salvador el 241%. En Honduras, Guatemala, Nicaragua, entre el 20% y el 25% del Producto Interno Bruto proviene de lo que los migrantes envían a sus familias. Fuente en J. Paseo, Morgan Private Bank, 2025. ¿Y qué tiene que ver la Fed con eso? Todo cuando la economía estadounidense enfría. Porque las tasas altas encarecen el crédito y frenan el consumo. El empleo en sectores donde trabajan muchos migrantes latinoamericanos, como la construcción y los servicios, se contrae primero. Menos trabajo, menos ingresos, menos GMSAUS. Los medios hablan de las tasas como un problema abstracto de política monetaria. Yo lo veo diferente para una familia en Oaxaca, en Cali, en San Salvador o en Tegucigalpa. La decisión que tome Kevin Warsh el 17 de junio puede ser la diferencia entre pagar la renta ese mes o no pagarla. Eso no es política monetaria abstracta, es muy concreto. Y hay un ángulo que casi nadie está viendo y que voy a mostrarte ahora. Para los hispanos en Estados Unidos, más de 62 millones de personas, el escenario de tasas altas tiene un costo adicional muy concreto, el costo de la vivienda, con la tasa de referencia de la Fed entre 350% y 375%, fuente en Federal Reserve. Abril 2026, las tasas hipotecarias en Estados Unidos siguen por encima del 65-7%. Para una familia hispana que quiere comprar su primera vivienda, históricamente el pilar del ahorro generacional, eso significa cuotas mensuales 40-50% más altas que hace 3 años. Expertos en el mercado inmobiliario como los analistas de Rismedia y Yuan Sanus advierten que el riesgo para la vivienda es que la asequibilidad siga atrapada. Las tasas bajarán solo gradualmente, mientras los precios siguen elevados por la escasez de inventario. Fuente en Rismedia Oncansa News. Mayo 2026. Para España, el canal es diferente pero igualmente real. El Euribor, aunque no depende directamente de la Fed, reacciona a las expectativas globales de tasas. Con el BCE también paralizado, la inflación en la eurozona subió al 3% en abril desde el 26% en marzo. Fuente en Eurostat and Deloitte. Weekly Update. Mayo 2026. Los hipotecados, a tipo variable en España, no van a ver alivio. Rápido. Hay algo que los analistas de Wall Street no dicen con claridad. Anne Walsh puede querer bajar tasas, pero no puede hacerlo solo. Necesita convencer a una mayoría del comité. Y esa mayoría, hoy, está dividida. Algunos están considerando subir. En ese contexto, hablar de recortes agresivos en 2026 me parece, con todo respeto, optimismo sin sustento en los datos, pero tampoco quiero que esto suene solo a catastrofismo, porque hay 3 escenarios posibles, y uno de ellos es genuinamente bueno para nuestra región. Una familia en nuestra región lleva meses calculando cuando van a bajar las cuotas de su crédito. Cada mes aplazan la decisión de comprar un vehículo, de renovar el negocio, de mandar más dinero a casa, no porque no quieran, sino porque están esperando que el sistema los deje respirar. Esa espera tiene 3 posibles respuestas. Vamos con ellas. La Fed mantiene las tasas sin cambios en junio, y en el resto de 2026, Walsh necesita tiempo para entender la dinámica interna del comité. La inflación se modera gradualmente hacia el 30-32%, pero no lo suficientemente rápido para justificar un recorte. Hacia finales de año, diciembre o enero 2027, podría haber 1 o 2 recortes de 25 puntos básicos cada uno. Fuente Natixis C3IB, Américas, citado en Yuan News, mayo 2026. ¿Qué pasa en nuestra región? Los tipos de cambio siguen presionados. Las remesas mantienen el valor en dólares, pero compran menos en moneda local. El crédito en LATAM sigue caro. No hay catástrofe, pero tampoco alivio. Escenario negativo. La subida que nadie quería. Probabilidad estimada 25-30%. La inflación, no sé, el PP y de mayo o junio vuelve a sorprender al alza. 1 o 2 miembros hawkish del FOMC logran convencer a Walsh de que un recorte sería un error, y el comité vota mantener o incluso subir 25 puntos básicos en octubre o diciembre. Los mercados reaccionan con volatilidad. El dólar se fortalece, las monedas latinoamericanas, el peso mexicano, el real, el peso colombiano, se deprecian un 8-12% adicional. Mecanismo basado en análisis histórico, Brookings Fed Hikes, impacto LATAM. ¿Qué pasa en nuestra región? Los países con alta deuda en dólares, Argentina, Ecuador, algunas economías centroamericanas, enfrentan presión severa en sus balances. El sudden stop de Capital. Los inversores internacionales sacan fondos de emergentes. Los gobiernos de la región tienen que subir sus propias tasas para defender sus monedas, lo que enfría el consumo interno. Históricamente, cada vez que la Fed subió agresivamente, vino una crisis en LATAM de los años 80, con Volcker, la de 1994, que precedió el tequilazo. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero el patrón existe.
y sería irresponsable ignorarlo. Escenario sorpresa. La IA cambia el juego. Probabilidad estimada Ankins, menos 20%. Este es el escenario que casi nadie está discutiendo, y es el que me parece más interesante. Antes de ser nominado Walsh, argumentó que los avances en inteligencia artificial iban a impulsar la productividad, reduciendo la inflación desde el lado de la oferta y permitiendo bajar tasas sin riesgos. Fuentan CBS News, Yahoo Finance, declaraciones de Walsh antes del conflicto en Oriente Medio, y si tiene razón. Si la productividad impulsada por IA empieza a mostrarse con claridad en los datos del segundo semestre de 2026, si los costos laborales bajan porque las empresas son más eficientes, Walsh podría justificar recortes más agresivos ante el comité. 1 o 2 recortes de 25 puntos antes de fin de año, con señales de más en 2027. ¿Qué pasa en nuestra región? Las monedas se estabilizan, el crédito baja, las remesas mantienen poder adquisitivo, los mercados de bonos de LATAM se aprecian. Brasil y México, que ya tienen bancos centrales relativamente sólidos, serían los primeros en beneficiarse. Tengo que ser honesto. A nadie puede saber con certeza cuál de estos 3 escenarios va a materializarse. El escenario base es el más probable, pero los datos de inflación de los próximos 2 meses pueden cambiar todo antes de la reunión del 17 de junio. Lo que sí puedo decir con confianza es esto: el margen de error en este momento es muy alto, y en momentos de alta incertidumbre, la forma en que proteges tu economía personal importa más que nunca. ¿Qué es exactamente lo que viene ahora? Hay 3 acciones concretas que la gente en nuestra región puede tomar hoy mismo, independientemente de cuál de los 3 escenarios se materialice. Una de ellas la puedes hacer hoy, y la más importante es la que menos esperas. La mayoría de los consejos financieros en este contexto van a decirte: diversifica, compra dólares, compra oro. Eso no está mal, pero hay algo más directo que casi nadie menciona. Acción 1. Revisa tu deuda variable esta semana. Si tienes una hipoteca a tasa variable en España, México, Colombia o cualquier país de la región, tienes una ventana de tiempo para negociar con tu banco un cambio a tasa fija antes de que las expectativas del mercado muevan los índices de referencia. No esperes a que la Fed decida. Los mercados se mueven antes. Las tasas hipotecarias en España y LATAM reaccionan a las expectativas, no a los hechos consumados. En España, analistas del mercado inmobiliario advierten que incluso con un posible recorte gradual en la Fed, las tasas hipotecarias variables podrían seguir volátiles por las próximas 12 semanas. Fuenta Risk Media, mayo 2026. Acción 2. Si envías o recibes remesas, entiende el spread, no solo el tipo de cambio. En un entorno de dólar fuerte, las empresas de transferencia de dinero amplían sus spreads. Es decir, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el que te aplican a ti, esa diferencia puede ser del 1% al 3% adicional sobre los montos que envías. Mecanismo estándar de mercado de remesas. Compara plataformas digitales. La competencia entre Western Union, Remitly, RIA, PayPal, Zoom y las nuevas aplicaciones de criptomonedas estables, donde el uso de stablecoins creció un 40% en 2024 en América Latina. Fuente que analizas, Global Finance Magazine, 2025, ha reducido los costos, pero solo si los buscas activamente. Acción 3. Para el ahorro, el timing importa menos de lo que crees. Esto va a sonar contraintuitivo, pero los datos de mercados lo respaldan. En momentos de alta incertidumbre sobre la Fed, el peor error que puede cometer un ahorrador promedio en nuestra región es esperar el momento perfecto. Las tasas bajarán, en el escenario base, en algún punto de 2027 pero esperar ese momento para iniciar un ahorro sistemático o para pagar deuda de alto costo siempre sale más caro que actuar hoy. Cada mes que pospones pagar una deuda al 18-24% anual, que es la realidad de muchas tarjetas de crédito en LATAM, el momento perfecto de la Fed te cuesta dinero real. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, la Fed tiene nuevo presidente. Walsh tomó el cargo esta semana. Pero él solo no puede bajar las tasas. El comité está dividido, y con inflación al 38%. Un recorte en junio es casi imposible. Fuente en CME FedWatch, múltiples analistas citados, mayo 2026. 2. Las consecuencias para nuestra región son reales y concretas. Tipos de cambio presionados, remesas con menor poder adquisitivo en moneda local, crédito caro en LATAM y acceso difícil a la vivienda para los hispanos en Estados Unidos. 3 escenarios posibles hasta fin de año. El más probable es la pausa prolongada. El más peligroso es una suba de tasas. Y el más interesante, aunque el menos probable, es que la productividad de la IA cambie el cálculo de Walsh antes de diciembre. Y esa acción que te mencioné, la más importante, la que menos esperas, es revisar tu deuda variable esta semana. Antes de que el mercado se adelante a la Fed en junio, esta semana. ¿En qué país estás viendo esto?
¿Y cómo estás sintiendo este entorno en tu economía personal? Escríbelo en los comentarios, me interesa saber desde dónde nos estás viendo y qué es lo que más te preocupa de todo lo que hablamos hoy. La semana que viene voy a publicar algo sobre una decisión silenciosa que están tomando los bancos centrales de nuestra región N- y que cambia la forma de ver el ahorro a largo plazo. Activa la campana para no perdértelo. Si este análisis te fue útil, porque conecta lo que pasa en Washington con lo que sientes en tu economía diaria, dale like para que YouTube lo muestre a más gente en nuestra región. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento.